Persona aprehendida, Julio César Díaz, paraguayo, mayor de edad. Cedo lo que sería el Palacio de Justicia con un conocido y ahí me comenta que salta que yo tengo antecedentes del cual yo no sabía. Para empezar me agarró un susto. Yo quería saber en qué momento, qué pasó, por qué voy a tener antecedentes. Todos deberían haber hecho la confirmación real de quién es la persona a quien están imputando antes de hacer ese gran trabajo o gran error, digámoslo. Soy una persona que ni siquiera alcanza el sueldo mínimo, ¿verdad? Un abogado, ¿cuánto te cobra su honorario? ¿Cómo yo iba a pagar eso? Por ese pequeño error de ellos, están cometiendo una falta grave para la otra persona. ¿Cuántas personas hay seguro que tienen el mismo problema que yo? Y como cada miércoles ya estamos listos para compartir otro capítulo más de Expedientes, apasionante desde todo punto de vista y también que nos deja con la sensación de que si existe o no la justicia en nuestro país. Ya está en los estudios nuestro compañero Rolando Rodi para conversar con nosotros. Rodi, bienvenido en este miércoles santo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amalia? Hola, bien, bien. Sí, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, el caso que le presento hoy habla de una situación que deja al descubierto cómo es el sistema judicial en nuestro país y que de alguna manera termina arrastrando a personas que nada tienen que ver en procesos judiciales que se llevaron de forma tan desprolija, ¿verdad? Que no se cuidaron detalles, que no se hicieron investigaciones como correspondían. Personas que nada tienen que ver, que no tienen antecedentes, terminan pagando un costo extremadamente alto. ¿A qué nos referimos en este caso? A un procedimiento más que se hizo en el año 2010. ¿De qué estamos hablando? Un procedimiento de microtráfico en el barrio Santa Rosa de Lambaré. Allí fue donde tenías 3 personas, entre ellas un hombre quien dijo llamarse Julio César Díaz, porque no sabemos si ese es su nombre, y que según el informe de antinarcóticos que estuvo a cargo de este procedimiento, hicieron constar un número de documento de identidad. Y esa persona fue imputada, se fue a la cárcel, la justicia le condenó 5 años de cárcel, como cualquier otro caso. Hasta ahí todo bien. Todo bien. Pero ¿qué pasa? Años después aparece la persona quien realmente figura en ese documento, ¿verdad? Con el mismo número de cédula de identidad, que necesita conseguir una mejor oportunidad en la vida, que es trabajar, y se encuentra con un grave inconveniente porque le aparece que está condenado por microtráfico. Imagínense, te puede pasar a vos, le pasó a él, a cualquiera le puede pasar. Y para que la gente pueda entender un poco, porque de repente es un poco complicado también, ¿verdad? Tratamos de mostrar de la forma más sencilla posible. Y en la primera parte del material vamos a hablar del caso en sí, lo que pasó en aquel 2010, para después entender un poco más la historia del verdadero Julio César. La primera parte, al aire, vamos. El 29 de julio del 2010, luego de varios días de trabajo de inteligencia, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa de Lambaré. Los investigadores manejaban la información de que en la casa se comercializaba drogas. La orden de allanamiento fue solicitada por el entonces fiscal antidrogas Javier Ibarra y cerca de las 14:20 de ese día entraron en la vivienda. Según el informe oficial, durante el procedimiento fueron detenidos Julio César Díaz, quien tenía en su poder pequeñas dosis de marihuana y crack distribuido en varios paquetes. En la habitación de Ninfa Mabel Miranda, dentro de un frasco encontraron 2.9 gramos de cocaína también distribuida en 13 paquetes. En ese allanamiento también fue detenido Walter Darío Andrasco con al menos 10 antecedentes por varios hechos punibles. Persona aprehendida, Ninfa Mabel Miranda, Osorio, ciudadana argentina, mayor de edad. Julio César Díaz, paraguayo, mayor de edad. Y Walter Darío Andrasco Cárdenas, paraguayo, mayor de edad.
La droga incautadas, 81,2 gramos de supuesta marihuana, distribuido en 2 paquetes, y 1,3 gramos de supuesta crack, distribuido en 14 piedritas. Al día siguiente, Julio César y Ninfa Mabel fueron imputados por tenencia sin autorización y comercialización de sustancia estupefaciente. Ambos fueron remitidos a prisión, Julio César Díaz a Tacumbú y Ninfa Mabel Miranda al Buen Pastor. El proceso judicial siguió su trámite normalmente. El Ministerio Público acusó y meses después, durante una audiencia preliminar, el caso fue elevado a juicio oral y público. En junio del 2013, 3 años después del procedimiento, en la vivienda del barrio Santa Rosa de Lambaré, se conformó un tribunal de sentencia integrado por los jueces Gustavo Santander, María Esther Fleitas y Héctor Capurro. El 24 de junio de ese año, el tribunal, basándose en todas las pruebas presentadas en juicio, condenó a Julio César Díaz, de profesión pintor, nacido el 4 de julio de 1973, a 5 años de cárcel que debía compurgar el 28 de julio del 2015. También condenó a Ninfa Mabel Miranda, de nacionalidad argentina, de profesión limpiadora, a la pena de 5 años de prisión. El caso pasó como uno de los tantos juicios donde se logró condenar a procesados por microtráfico y quedó registrado en las secciones judiciales de los principales diarios. En el 2010, en la fecha que se realizó el allanamiento en la casa del barrio Santa Rosa de Lambaré, Julio César Díaz tenía 19 años. Estaba viviendo en Luque junto a su padre y sus hermanos. Acababa de terminar el colegio. Trabajaba como empaquetador en una fábrica y se disponía a estudiar la carrera de enfermería. Yo soy el menor de 3 hermanos de padre y madre. Mi madre se fue cuando yo tenía 2 años. Crecí prácticamente sin madre. Después mi papá se volvió a casar y tuvo otras 3 nenas con lo que sería mi madrastra. Cuando tenía 21 años comenzó a trabajar en la parte administrativa de un centro asistencial para solventar sus estudios. Cuando surgió la posibilidad de ser funcionario permanente, comenzó a juntar todos los papeles que le pidieron. Y estoy en el área administrativa. Hace poco culminé mi carrera de enfermería. Actualmente sigo trabajando como parte administrativa, pero si Dios quiere, quiero la profesión actual. El último documento que le faltaba era el certificado de antecedente judicial y fue hasta el Palacio de Justicia para realizar los trámites. Bueno, yo voy 7 años en contrato en el lugar donde estoy, ¿verdad? Bueno, sale este tema de la despregarización y se llama a presentar los papeles que serían los requisitos para poder acceder. Bueno, yo justo en eso estoy de vacaciones, pero me avisan unos días antes. Bueno, yo me pongo al punto de poder completar los papeles, ¿verdad? Entre esos están el currículum, el antecedente policial, el antecedente judicial y otros documentos, ¿verdad? Grande fue su sorpresa cuando descubrió que fue condenado por tenencia y comercialización de estupefacientes. Yo estoy completando todo así, me voy a identificaciones, están con mi antecedente policial y quiero acceder a lo que sería mi antecedente judicial y me sale que yo tengo un problema. Bueno, me accedo a lo que sería el Palacio de Justicia con un conocido y ahí me comenta que salta que yo tengo antecedentes del cual yo no sabía. Al acceder al documento supo que la persona, quien dijo llamarse Julio César Díaz, detenido por microtráfico en el 2010, fue condenado con su número de documento de identidad. La desesperación se apoderó de este joven que nunca tuvo problemas con la justicia y menos antecedentes. Me agarró una desesperación porque no sabía qué hacer. Porque, ponete en mi lugar, ¿vos qué harías si te dicen que vos tenés antecedentes? ¿Cómo te comportarías? Y realmente, para empezar, me agarró un susto. Yo quería saber en qué momento, qué pasó, por qué voy a tener antecedentes. Para entender un poco más de esta historia y buscando saber si se trató de algo involuntario y si por algún error modificaron algún número del documento del procesado, comenzamos a investigar los antecedentes del caso.
Bueno, ya está con nosotros en los estudios Julio para hablar un poco también sobre esta situación y qué situación, ¿verdad? Imagínate, nunca tuviste problema con la justicia, nunca tuviste problema con la policía, con nadie, lo único que querés en la vida es progresar, avanzar, acceder a una mejor condición y te encontrás con una situación que estás condenado por narcotráfico, ¿verdad? Porque incluye también el tema del microtráfico, dentro del narcotráfico engloba eso. Y en los papeles estás condenado, ¿verdad? Por más que nunca hiciste absolutamente nada. Julio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, así es. Yo, sinceramente, lo único que puedo decir es que yo no sabía de este problema que yo estaba teniendo. Yo estoy trabajando actualmente en un ente público. Yo estaba en un momento de vacaciones, o sea, me tomé mis vacaciones y se llama un momento de desprecarización. Yo llevaba 7 años de contrato. Gracias a Dios, siempre tengo constancia que siempre hay una calificación anual que se hace y yo por suerte siempre sobresalgo. Y tocó mi momento de poder ser nombrado, porque es difícil llegar a ser nombrado y mucho luché realmente. Y los requisitos que pedían eran tu currículum vitae, antecedente policial, antecedente judicial, fotocopia de cédula autenticada, todos esos papeles de rutina que se pide ahora. Bueno, a mí me avisan 2 días antes que culmine el llamado y yo me muevo como loco para tratar de conseguir todos los papeles y quedó para último lugar lo que sería el antecedente judicial, que como hoy sabemos pagamos en una boca de cobranza y te da la opción para imprimir en cualquier lugar. Y bueno, yo voy, pago eso, me dan la contraseña, voy, intento imprimir eso y no me da la opción de imprimir. Lo único que me sale es una información que tenía que acudir al Palacio de Justicia. Yo trato de comunicar con una persona para saber por qué razón. Y bueno, esa persona me ayuda. Y él me dice que, o sea, no sé si decirle en forma de broma, ¿verdad? Me dijo, ¿por qué no me decías que tenía antecedentes? Yo acá casi pasé vergüenza por tu culpa, me dice. Y yo le dije, ¿qué antecedentes? Le dije, ¿en qué momento? ¿Vos me conocés de chico? Le dije. Y bueno, no, vos tenés antecedentes, me dice. Acá figura que vos tenés antecedentes. El primer impacto, ¿verdad? Sí, y yo sinceramente le tomé como broma. Y yo le dije, no me vayas a querer joder, le dije. En breve me voy junto a vos para poder retirar, le digo. Bueno, paso a lo que sería el Palacio de Justicia y tipo a escondidas me meten, porque supuestamente si vos figurás que tenés antecedentes o tenés una orden de captura o debes estar preso, me iban a agarrar y me iban a meter. Y bueno, tipo así entre el pasillo él me mete y me dice, no, vamos a mirar lo que sería el antecedente. Y sí, en realidad yo tenía antecedentes. Y yo me sorprendí porque no sabían ni por qué razón yo tenía antecedentes. Ni siquiera antes de una condena tenía. Me condenaron exactamente. ¿Eso fue cuándo? ¿En qué año? Y prácticamente este año. O sea que te frustró, lo primero que te frustra es con un posible nombramiento. Así mismo. Bueno, y a partir de ahí empieza toda esta historia que hoy, ¿cómo está actualmente, Julio? Y sigue igual. Dormida ahí. Está dormida. Seguía ahí vos condenado. Así mismo. Vos sabés que él contaba, ¿verdad? Recién nos contaba, mientras iba el material, que la posibilidad de acceder a una mejor condición laboral. Pero ¿qué pasa? Él estudió una carrera universitaria también, ¿verdad? Culminó. Pero no puede tampoco acceder a su registro profesional, claro, porque tiene ese antecedente. Imagínate que... Porque Julio estudió enfermería, ¿verdad? Así mismo, gracias a Dios. Una carrera que me gusta. Justamente porque no es una profesión que digamos que te remunera bien, sino más porque a mí por la vocación. Me encanta ayudar a la gente. Sí. Y me encanta ayudar. Que tu caso toma estado público, ¿crees que haya una mayor apertura para que puedan contratarte o acceder a eso que querés acceder? Y sí, actualmente figura que yo tengo... Mira, en cualquier lugar donde vos los papeles tenés antecedentes y fuiste condenado, ¿verdad? Pero y eso es lo que cuenta. El material de Rodi evidencia que fue un error de la justicia. Sí, pero independientemente del material, acá hay que hacer los trámites, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer acá es subsanar ese error de alguna manera para que él pueda quedar liberado de esa situación, ¿verdad? Sí, y claro. No, y eso era lo que yo le preguntaba ya fuera del aire y le decía, ¿y cuánto te cuesta limpiar tu nombre? Porque básicamente eso es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Vamos a compartir, si les parece, la segunda parte y después hablamos de eso, ¿sí? Vamos. Partimos por la persona condenada en el 2013. De acuerdo a los datos que aparecen en el documento judicial, se trata de Julio César Díaz, nacido el 4 de julio de 1973, cuyo padre sería Epifanio Díaz y su madre María López, de profesión pintor. Un dato que también hizo constar es que era analfabeto y no firmaba. Con estos datos fuimos hasta el registro civil para verificar la información que aparece en el documento judicial. La respuesta que recibimos: no existe ninguna persona registrada con ese nombre y apellido en 1973 cuyos padres sean Epifanio Díaz y María López. La única persona que se aproxima al condenado nació ese año, es decir, 1973, pero el 25 de marzo. Coincide el nombre del padre, no así la madre, y recién fue inscripto en el 78. Pero de acuerdo a nuestras averiguaciones, nada tiene que ver con el Julio César Díaz detenido en aquel procedimiento antidrogas. Con estos mismos datos consultamos en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Tampoco existe Julio César Díaz nacido en el 73, que tiene como padres Epifanio Díaz y María López. Con estas dos instituciones recorridas aparecieron más dudas sobre la verdadera identidad de la persona condenada en el 2013. Sin poder identificar a la persona condenada 6 años atrás, recurrimos a los documentos de aquella época y encontramos que en el acta de procedimiento que fue remitido al entonces fiscal antidrogas Javier Ibarra, la persona detenida ya aparece con el mismo número de documento de identidad del joven Julio César Díaz, quien por aquel entonces tenía 19 años. Sin corroborar los datos y basándose en un informe policial, el Ministerio Público imputó y solicitó la prisión preventiva. Fue remitido al Juzgado Penal de Garantías, desde donde fue enviado a la cárcel. En este lugar tampoco verificaron la identidad del detenido. El proceso siguió su trámite, se realizó la audiencia preliminar y llegó a juicio oral y público. Finalmente, los jueces Gustavo Santander, María Esther Fleitas y Héctor Capurro dieron inicio al juicio oral, donde también pasó desapercibido este terrible error que más adelante terminaría afectando a una persona que nada tenía que ver con el caso. Es decir, terminaron condenando a una persona cuya identidad nadie pudo confirmar. En el año 2015, el hombre que dijo llamarse Julio César Díaz compurgó su pena y abandonó la prisión. Quedó en libertad, pero otra persona terminó pagando una alta condena por la terrible irresponsabilidad de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensora Pública, que en su momento ejerció la defensa de aquel condenado por microtráfico. Todos deberían haber hecho la confirmación real de quién es la persona a quien están imputando antes de hacer ese gran trabajo o gran error, digámosle. Porque empezamos por la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene acceso a lo que sería el Departamento de Identificaciones. Bueno, en el momento del allanamiento, ya que le tomaron las huellas dactilares, ¿por qué no averiguaron quién era la persona real? Y no condenarle a una persona que no es. Cuando supo que tenía una condena, Julio recurrió a personas que le asesoraron. En el Poder Judicial le pidieron que presentara un pedido de aclaratoria y que con eso se subsanaría el error. Así lo hizo, pero le dijeron que no sería tan fácil, que debía enfrentar todo un proceso para subsanar el error que la propia justicia cometió. Vos presentando un pedido de aclaratoria, podemos acceder a limpiar. Pues es un error así fácil de solucionar. Bueno, en los cuales tratamos de conseguir un abogado que nos pueda hacer ese pedido de aclaratoria, porque tiene que ser hecha por un abogado y firmado por un abogado. Hacemos esa nota, presentamos y supuestamente me dice que en unos días ya iba a estar todo. Bueno, pasa esos días, voy como para retirar y me dicen que no, que tengo que hacer un juicio para tratar de solucionar ese problema. O sea, nada, otra vez lo que me dijeron no era nada. O sea, se quedó la herida, o sea que sí o sí me dice que tengo que pagar a un abogado, presentar un pedido de aclaratoria y hacer juicio, porque tiene que estar ambas partes, la persona realmente que está imputada y yo. Las condiciones económicas le impiden a Julio César acceder a un abogado, ya que no cuenta con recursos para solventar los gastos que significa un proceso. Soy una persona que ni siquiera alcanza el sueldo mínimo, ¿verdad? Un abogado, ¿cuánto te cobra su honorario? ¿Cómo yo voy a pagar eso? Va a llevar su tiempo. Y yo por ejemplo, le presenté todos mis papeles, mi antecedente policial,
todas mis carpetas, inclusive le demostré que yo acabé de culminar mi carrera, que yo, por ejemplo, no soy una persona analfabeta como la persona imputada lo es, que según dice el documento. Los antecedentes de Julio César solo aparecen en el Poder Judicial, ya que en identificaciones no cuenta con ningún inconveniente. Yo nunca iba a saber, pero supongamos, si ese antecedente realmente pasaba identificaciones, en cualquier control a mí me van a detener. Julio César lamentó el negligente actuar tanto de la policía como el Ministerio Público en aquel procedimiento del año 2010, donde si bien ya concluyó el proceso, él sigue pagando un precio bastante alto. Como te dije, yo acabé de culminar mi carrera de enfermería y sí o sí me van a pedir en cualquier puesto mis documentos de antecedentes policial y judicial. Y si yo no tengo eso, no creo que nadie me quiera contratar. O ponerle, si supongamos, van a averiguar y salta que yo tengo antecedentes. ¿Quién quiere dar a una persona trabajo que tiene antecedentes? Nadie quiere dar. O sea, voy a tratar de, no sé, trabajar como antes, albañil, venta de periódicos, lo que sea. No sé, al final y al cabo uno estudia, pero nunca puede acceder a un trabajo digno. Y la verdad, eso en teoría me está pasando. Pero como te dije, yo actualmente no ando ni en lo mínimo. Por ese pequeño error de ellos, están cometiendo una falta grave para la otra persona. ¿Cuántas personas hay seguro que tienen el mismo problema que yo? Porque no hacen bien su trabajo. En el Palacio de Justicia son millones, pero son millones. Conversábamos con Julio César con respecto a lo engorroso que puede ser un procedimiento a partir de este momento y decía, insistía con esto, ¿cuánto me va a costar a mí un abogado, por ejemplo? Y también una serie de recomendaciones que de repente van surgiendo en esta charla fuera de micrófono. Hay desprolijidades que se cometieron desde el momento desde el que empezó el procedimiento, ¿verdad? Desde poner un número de cédula sin corroborar, de la fiscalía, porque la fiscalía antes de imputar a una persona tiene que tener todo, ¿verdad? Tiene que tener el prontuario, tiene que saber quién es la persona, tiene que asegurarse de la persona que va a imputar, ¿verdad? Pasó ese filtro. Se fue al juez de primera instancia que decreta finalmente la prisión. Ahí también tenían que verificar. No verificaron, le enviaron directamente a la cárcel a esta persona que hoy no sabemos quién es. Y después en un juicio oral, ni dónde está, en un juicio oral condenaron 4 filtros pasaron, imagínense ustedes, 4 filtros. Y lo que hablábamos también, Rodi, lo llamativo es que en identificaciones él está limpio. Sí, está limpio. Y no así en judiciales, ¿verdad? No así en judiciales. Y generalmente cuando hay una condena en identificaciones se remite a identificaciones, a justicia electoral y algunas veces a migraciones también se remite, ¿verdad? Pero acá llamativamente no se remitió, ¿verdad? Y para suerte de él de alguna manera, porque eso le iba a complicar más todavía si es que le cargaban también la condena que tenía. Claro, porque nos contaba Julio que él se maneja en moto y en cada barrera, ponerle en cada barrera que caiga le iban a... me llama la atención esto, el hombre que fue condenado, el X, que no sabemos quién es. Microtráfico o narcotráfico, podría estar utilizando aún el mismo nombre y podría estar cometiendo delitos y al final podría hacer otra vez otro proceso, ¿no? No, claro, no sabemos quién esa persona puede, si tiene esa facilidad, puede estar usando otro nombre también, ¿verdad? Porque hasta ahora por lo menos no sabemos quién es, ¿verdad? Vos hiciste esa averiguación en su momento, ¿verdad? Sí, en su momento yo hice las averiguaciones, inclusive en el documento figura que en la orden de allanamiento, como que él afirmó ser analfabeta, no sabe leer ni escribir, entonces, ¿qué pasó? Le tomaron las huellas dactilares. ¿Y por qué no empezaron por ahí, por ejemplo, para saber quién es la persona? Sí. Está la imagen de él, ¿verdad? Sí, o sea que teníamos un archivo así que encontramos acá en el canal del procedimiento que se hizo aquella vez, ¿verdad? Y ahí tenemos la imagen de él, ¿verdad? Y hay mucha diferencia, ¿verdad? Imagínate si él tenía una cédula de identidad, no sé, que a él ponerle que eventualmente a él se le haya caído su cédula, ¿verdad? Y él haya usado eso, la diferencia es abismal porque estamos hablando de 17 años de diferencia, ¿verdad? No hay forma de pasar. Él sería del 73, yo soy del 90. Y mira que mi número de cédula es 3 millones y él debería ser 1 millón o algo así. Físicamente, fíjate, ahí está la imagen, ya presentaba un aspecto de una persona que su edad oscilaba a los 35 años aproximadamente. Sí. Rodi, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora? ¿Cómo nosotros le podemos ayudar? Bueno, ahora de alguna manera subsanar, ¿verdad? Lo primero es que se pueda darle un seguimiento, como él decía, no tiene condiciones, evidentemente un proceso así es complicado, ¿verdad? Para gente que no conoce.
Hay predisposición por parte de la Defensoría del Pueblo para presentar esa acción que se necesita presentar para que finalmente se pueda corregir eso. Por una cuestión de que estamos en Semana Santa y cosas como esa, evidentemente Claro, no hay actividades de Palacio de Justicia, sí, incluso Palacio de Justicia están con el feriado, pero vamos a hacer el acompañamiento de esa presentación. Hay predisposición de la Defensoría del Pueblo hasta que finalmente se pueda de alguna manera limpiar esto y corregir este error que decía, ¿verdad? La propia justicia tiene que encargarse de limpiar eso, ¿verdad? Por lo menos a veces tienen que hacerlo. Claro, pero sentido común también decíamos nosotros, que si cae en manos de un juez y se da cuenta que este proceso está mal, que le limpie, porque también el Estado corre riesgo de que en algún momento Julio le pueda demandar, ¿verdad? O sea, hay cosas que no se entienden realmente. Y con respecto a este caso, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro, porque como te decíamos, Julio no tiene antecedentes en identificaciones, pero sí le aparece en la parte judicial. Entonces vamos a establecer contacto con Fernanda desde el Departamento de Identificaciones, que nos va a dar más detalles acerca del caso. Fernanda, ¿cómo estás? Contigo. ¿Qué tal Amalia, compañeros de la audiencia? El saludo para todos ustedes. Y tenemos que hablar realmente de este caso porque nosotros llegamos hasta aquí, hasta el Departamento de Identificaciones, para conocer por lo menos algún otro detalle más. ¿Qué pasó con la identidad de este hombre? Prácticamente hasta donde conocíamos, un fantasma que pasó por Tacumbú porque no fue identificado finalmente y no sabíamos de quién se trataba en realidad. Estábamos también aquí investigando un poquito, hablando con la parte de asesoría jurídica también del Departamento de Identificaciones, en este caso con el abogado Julián Jiménez, quien tiene detalles porque de repente hay luz ya un poco en este tema, compañeros. Una identidad que se llegó a encontrar finalmente. ¿Cómo se da esto, abogado? Buenos días para usted y buenos días para la gente que está al otro lado del canal. Primero hay que aclarar que para la Policía Nacional el señor Julio César Díaz no tiene ningún antecedente, no hay ningún mandamiento judicial registrado a nivel de nuestro sistema, así que eso lo aclaramos para que el señor veo que está presente, el afectado, para que tenga la certeza que la Policía Nacional en este momento no cuenta con ningún registro oficial comunicado a través del Poder Judicial para que se registre en su antecedente. Cosa que él de repente también ya sabía, pero le preocupa dentro de todo el antecedente judicial. ¿Qué fue lo que pasó desde la policía, desde identificaciones? ¿Qué es lo que se tiene? Bueno, a través de la consulta que ustedes nos hicieron, haciendo un poco un seguimiento, hemos detectado que hay un Julio César Díaz que fue condenado en el 2015, salió en libertad, tiene un proceso penal con la doctora Ana María Llanes por homicidio doloso. Siguiendo un poco con el histórico de la supuesta identidad de este caballero, que no tiene cédula de identidad, lo aclaramos, la Policía Nacional le tiene registrado a través de un registro interno que nosotros utilizamos para registrar la entrada y salida del Instituto Penitenciario de aquellas personas que no tienen cédula de identidad. O sea que estaríamos ante una persona que pudo una condena en el 2015, pero sin cédula de identidad. Dentro de ese... ¿Es posible que se tengan los antecedentes sin que esta persona tenga la cédula de identidad? La Policía Nacional toma todas las precauciones cuando hay una salida de un interno de la cárcel y ya se alerta que no tiene cédula de identidad. Entonces, con el mandamiento que envía, la libertad que otorga el juzgado, se habilita una clave interna, un registro interno, que en este momento le puedo mostrar, son 99 millones, es lo que le habíamos asignado en su oportunidad a Julio César Díaz López, nacido el 4 de julio de 1973. En ese punto quiero hacer una pausa también para que la gente entienda, porque en el material, Amalia, compañeros, estábamos teniendo que el propio hombre, cuando era detenido, él decía, e incluso también consta en la sentencia del Poder Judicial, que él nació el 4 de julio de 1973. Ese ya es un punto importante que liga a este hombre relacionado a un homicidio doloso. Pero Julio César Díaz López
no tiene antecedentes por narcotráfico. No tiene, solamente tiene registrado en este proceso interno, tiene por homicidio doloso. Que fue recién después de que él compurgó su pena. Así mismo fue en el 2015. Que hoy nosotros tenemos esta información, o sea que podemos seguir tranquilamente los pasos de este caballero desde su ingreso a la penitenciaría a los efectos de determinar su identidad. Institutos penales tienen que tener huellas dactilares de este interno. En aquel entonces, en la carpeta del juzgado de ejecución, Ana María Llanes, tiene que estar el historial completo, su fotografía, su declaración indagatoria. Ahí vamos a conseguir información a los efectos de ir hilando este caso y llegar realmente a facilitar todas estas informaciones al afectado y trabajar con la Comisión de Derechos Humanos de la Corte o directamente con la Defensoría del Pueblo a los efectos que ellos canalicen esta necesidad del ciudadano que está siendo afectado de manera por decir así, errónea, injusta. Pero que nosotros desde el Departamento de Identificaciones podemos proporcionar un informe a través de las huellas dactilares del caballero que está afectado hoy. Podemos trabajar con institutos penales, ver la ficha del prontuario del señor que fue condenado, las fotografías y otros informes que obrarán seguramente en los expedientes, tanto de lo que yo te estoy dando ahora y de lo que vos me trajiste. Ahora, Fernanda, en este caso, abogado, ¿cómo se...? Sí. Todos esos informes que él está mencionando, eso va a poder tramitar Julio directamente, o sea, él va, por ejemplo, junto al comisario, creo que lo presentaste, va y le pide estos informes o tiene que ser a través de un abogado necesariamente. Pero coincide con el del hombre que supuestamente fue procesado finalmente. La fecha sí. Pero no los años. Claro. Ni la condena por homicidio. Ahí. Pero es una persona que no existe. Hasta ahora no existe porque no tiene documento de identidad, no tiene certificado de nacimiento. Sí. Ellos tienen un antecedente, ¿verdad? Sí. Pero esa persona... Pero según lo que yo entiendo, es lo que hay que ver es en el penal de Tacumbú. El registro de salida. Julio, del registro de salida y ver ahí. Porque como no firma, se impregna entonces Sí, la huella la dactilar, huella. ¿verdad? Y hacer Sí. Y en este caso, compañeros, lo que dicen también aquí desde identificaciones, se tiene que proceder a buscar el informe de este caso de homicidio doloso que presenta Julio César Díaz López. Se tiene que buscar todo lo que tiene que ver con la carpeta por el hecho de homicidio doloso. Fernanda. Primeramente, porque allí va a tener fotografías que van a poder también contrastarse con las fotos de aquel caso de narcotráfico y el juicio. Sí. En ese documento aparece, que nos está mostrando en este momento, ¿aparece algún número de documento de identidad? No, en este más que nada aparece, si vos te fijas, Rolando, aparece esto que sirve como se podría decir un registro, abogado, en vez de la cédula, porque él no tiene cédula. Sí, es un registro interno que la policía utiliza para registrar la salida de internos que no tienen cédula de identidad. O sea, es Pero que se en una parte conoce, dice alias abogado, sí, por los se rasgos conoce en de- este caso cuál es la situación actual, dónde está este hombre ahora mismo. Esta es la única información que la policía tiene de él. Mañana cuando se abra un nuevo proceso y caiga con su verdadera identidad, que para nosotros presumimos que sería esta la persona que estamos buscando, le estamos buscando seguramente a Julio César Díaz López, alias Kung Fu, que vive a 4 cuadras del Club Atlético Colegial, el barrio Santa Rosa. Entonces, para nosotros este número interno es muy útil. Porque cuando el juzgado notifica la libertad de una persona, tiene que pasar por el departamento judicial. El departamento judicial levanta huellas, mete a través del sistema AFI y vamos generando la identidad biométrica de todos los reclusos que están saliendo en libertad. Ahora, en este caso, el hombre que está allí sentado en nuestros estudios, ¿qué puede hacer? ¿Cómo actúa a continuación teniendo en cuenta que hay este documento de sentencia por homicidio doloso de este hombre que sería el que estamos buscando? Así como estoy viendo, ellos presentaron un escrito ante el juzgado. Aquí lo que hay que primero es llegar al juzgado de ejecución, ya sea a través de la Defensoría Pública. Yo creo personalmente que ese es el camino más corto, porque acá hay una garantía constitucional que se está violando, que es la parte de un antecedente que se le está adjudicando a este señor sin ninguna veracidad en cuanto al contenido de la identidad misma. Porque si
con la sola manifestación del que fue aprendido en su oportunidad, se haya dictado la sentencia, bueno, había que ver el expediente, pero para la policía, desde el Departamento de Identificaciones, este señor está tan limpio como cualquier ciudadano. Fernanda. ¿Dónde hubo? Sí. Acá hubo errores, ¿verdad? Él como abogado, seguramente asesor y también nos va a poder explicar, ¿verdad? Porque para que una persona sea juzgada en juicio oral y público necesariamente tiene que tener un documento de identidad y si no lo tienen, se tiene que gestionar para que él pueda tener, ¿verdad? ¿Nos escucha ahí Julián, verdad? Sí. Ahí le pongo el retorno. Sí, hola, te escucho. ¿Cómo están? Bien, Julián, Rolando Rodi te saluda. Una consulta específica. Hablábamos con el juez que llevó el caso, el doctor Gustavo Santander, y nos decía él que en todo juicio oral el acusado tiene que ser identificado, necesariamente se tiene que identificar que se trata de esa persona, ¿verdad? Acá hubo errores, me imagino, porque él tenía que haber sido identificado, ¿verdad? Si no tenía documentos, se tenía que gestionar a través de su defensora para que él esté registrado como tal, ¿verdad? Así mismo, Rolando. Para eso nosotros, para que pueda servir al interesado, tenemos que generar un informe de su estudio de huellas dactilares y tener a disposición. Más a eso hay que sumar un estudio comparativo de huellas de los registros que tengan institutos penales de la entrada y la salida de este señor que fue condenado por homicidio doloso. O sea que no es tan difícil probar esta situación, Rolando. Otra cosa, en el 2013 salió la condena contra esta persona cuyos datos tienen allí, ¿verdad? Que fue condenado por microtráfico. Cuando hay una condena, identificaciones recibe eso, ¿verdad? Porque se envía identificaciones, se envía a justicia electoral y se envía a otras instituciones más, ¿verdad? Si es que existió esa condena, o sea que existe esa condena en el 2013, necesariamente tuvo que irse también a identificaciones, ¿verdad? Asimismo, la Corte Suprema reglamenta eso, que la notificación al Poder Ejecutivo de las resoluciones recaídas en el ámbito del órgano del Poder Judicial se hace por oficio adjuntando la sentencia recaída en cualquier proceso. Ahora, para nosotros, hoy la entidad responsable de procesar los mandamientos que es el Departamento de Informática, de conformidad a la resolución 841 vigente a la fecha. Ellos no tienen ninguna sentencia cargada en los registros de Julio César Díaz López por temas de narcotráficos, y mucho menos tenemos registrado antecedentes sobre la identidad de Julio César Díaz. O sea que esta persona, el Julio César Díaz López, no es un ciudadano paraguayo en este momento, ¿verdad? Porque tenés que tener un certificado de nacimiento y una cédula de identidad para que sea, ¿verdad? El mejor calificativo que le podemos dar es un fantasma. Porque no existen los registros oficialmente de esta persona, Julián, ¿verdad? Bueno, tiene cédula, no tiene... Sí, lo que pasa es que, Rolando, en estos casos nosotros estamos trabajando directamente con Política Criminal del Ministerio de Justicia, el Departamento de Identificaciones y el Registro Civil. Pasa que la población penal país nosotros tenemos dividido en 3 sectores, que serían las personas que están ceduladas, las personas que están cumpliendo condenas y que tienen certificado de nacimiento y que les falta la cédula. Los vamos cedulando de a pocos, en grupos, y tenemos aquellas personas que hoy están cumpliendo condenas y que no están inscritas. En este caso, en esta porción poblacional de los reclusos, podía estar este caballero que estamos buscando. Entonces, a este señor había que inscribirle primero de conformidad al procedimiento del artículo 62 de la ley 1266, darle una identidad y luego generarle una identificación, y a partir de su identificación trasladar todos aquellos antecedentes que hoy cuenta el señor a nivel de institutos penales. Eso es lo que corresponde. Y interesante la explicación que también que nos da Julián, pero nuestra prioridad en este momento es que Julio César, el verdadero, ¿verdad? Sí. Pueda tener limpio su nombre, ¿verdad? Entonces, lo que nos decía Julián, entonces a través de la Defensoría del Pueblo sería lo más rápido que se presente ante un juez de ejecución y que se haga el trámite para que este joven sea desvinculado de un proceso donde nada tiene que ver, ¿verdad? Sí, señora, en dos instancias podemos atacar este caso. Trabajar directamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Corte, que es una oficina de atención permanente para los casos que son muy especiales como este, y la Defensoría del Pueblo, que sí está para coadyuvar en este caso a dilucidar aquellas situaciones en donde el ciudadano no tiene nada que ver y exista una responsabilidad del Estado.
No, imaginarme todo el tiempo que él invierte en sus estudios, ¿verdad? Para sobresalir, y ahora tiene que dedicar ahora nuevamente una porción de su tiempo para un procedimiento que va a ser pero creemos que va a total y haber completamente engorroso. predisposición de las instituciones. Tiene que haber Yo creo que va a haber predisposición. Ahora ya tenemos un documento Tiene que más haber. a esto que se va a sumar, que de Sí. alguna manera también va a facilitar el trámite, ¿verdad? Sí. Igual, Julián, es grave, ¿verdad? Que una persona puede volver a cometer un hecho, ¿verdad? Ya tiene un antecedente por narcotráfico, otro por homicidio, ¿verdad? Y urge que esta persona sea identificada realmente y que sea identificada, ¿verdad? En los papeles, ¿verdad? Porque otra persona le puede pasar lo mismo más adelante, Claro. ¿verdad? Destacar también lo del comisario, muy didáctica la conversación. Sí, Muy sí. didáctico, Muy didáctico todo, didáctico realmente. Gracias, jefe, gracias. Y en este caso, sí, gracias. Tenemos aquí prácticamente todos los datos, incluso nos proporcionan esta que ya tenía que ver también con el informe que tienen de manera interna con Sí. respecto a Julio César Díaz López, que ya condice su fecha de nacimiento, en este caso también el apellido, teniendo en cuenta que él decía ser hijo de una mujer de nombre María López y por su parte también de otro hombre, Epifanio Díaz. Y aparte tenemos también lo que tiene que ver con lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, el antecedente policial de, en este caso, quien está allí presente también con ustedes, Julio César Díaz, que está completamente limpio desde la policía por lo menos, pero hubo un salteo, vamos a decirle también, un error muy muy grave en diferentes estructuras, ya que tuvieron que, como bien escuchábamos, encargarse por lo menos de realizar este control ya en un primer momento en ese acta de procedimiento donde empezaba todo. Vamos a, mientras hablamos con Fernanda, también tenemos otra parte, ¿verdad? Que va a ser muy importante para este proceso, lo que nos decía Julián ahí con Fernanda en la conversación, que es la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? En quien depositamos nuestra confianza de alguna manera también para poder ayudar a una persona que hoy lo está necesitando. Vamos a establecer contacto telefónico con el defensor del pueblo, Miguel Godoy, que ya está en línea. Fernanda, si podés permanecer igualmente allí escuchando también para darle más luz a este caso. Defensor, buenos días para C9N. Muy buenos días, un saludo a todo el equipo de trabajo, a Lando Rodi, a Alexia, a todos y a la audiencia. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir Julio César Díaz, defensor, a partir de este momento? Usted ya pudo observar el material de Rolando y lo grave de esta situación judicial. Bueno, antes que nada celebro y aplaudo que un sector de la prensa se ocupe de esta clase de investigaciones, porque generalmente la gente inocente que es víctima de mal actuar de la justicia no suele ser objeto de investigación y en este caso con respecto a la gente culpable sí, ¿verdad? O sea, evidentemente que he visto y he observado también de que la investigación fue bastante profunda, donde hay elementos determinantes que hacen a la inocencia de este joven. Yo lo voy a esperar a él después de Semana Santa seguramente, y los pasos que él mismo tiene que hacer es la rectificación del acto jurídico. Nosotros lo vamos a asesorar de manera gratuita y en ese orden de cosas borrar los antecedentes judiciales que él mismo está teniendo de manera injusta, y ya quedaría por su parte el derecho a poder pedir una indemnización a través de un abogado en la parte privada, ¿verdad? Porque evidentemente que esto ya le causó un perjuicio, un daño, pero nosotros estamos facultados a defender el debido proceso, pero posterior a eso ya va a tener que ver un abogado en lo privado si él mismo quiere demandar al Estado, donde en primer término son responsables los funcionarios públicos y posteriormente de manera subsidiaria, como establece el Código Civil, el Estado, ¿verdad? Pero es una cosa terrorífica. Fíjate que hemos vivido nosotros en estos 2 años y medio también casos
parecidos, casos de inclusive homonimia, y creo que hemos resuelto 6 o 7 casos que tienen alguna similitud a este, y que conste en la que tenemos, es muy chica nuestra institución y nuestra estructura para poder ir descubriendo más, que ya atendiendo que nada está informatizado, ¿verdad? Miguel, ¿qué situación, verdad? Porque estamos hablando de una desprolijidad terrible de todo un sistema, partiendo por la Policía Nacional encargada del procedimiento, un primer filtro que pasó, el segundo filtro, un Ministerio Público que no fue capaz de averiguar si se trataba de la persona a quien estaban imputando, el juez de primera instancia que decreta la prisión y un tribunal de sentencia que termina condenando a una persona con una identidad ajena. Es una cosa de loco, ¿no? O sea, yo no quiero ponerme los zapatos de ese joven, y imagínate lo que a ella le perjudicó la posibilidad de ser nombrado, de trabajar en su trabajo como enfermero, en su nombre, con En tráfico todo. otra vez. Una cosa de loco, es algo inexplicable, ¿verdad? Mira, el asistente fiscal, con echarle un vistazo a la cédula y al rostro de ese señor, ya se iba a dar cuenta, independientemente de las huellas dactilares y todo eso, pues ese señor es otra persona. Y es lo que estábamos comentando aquí, Miguel. Muchas veces el sentido común parece que no existe en nuestras autoridades, apelan directamente a lo que marcan las leyes y demás, y no se dan cuenta del daño que le ocasionan a una persona. Porque comparábamos con Rolando, el año pasado tuvimos un caso parecido también en expedientes donde le tuvimos que llamar a la fiscal al aire, comprometerla porque no había forma, recuerdo con esa fiscal, ¿verdad? Entonces, lo que sí nosotros te queremos comprometer ahora a vos es que a vuelta de Semana Santa Julio pueda ir, y también que puedan entender un poquito los tiempos, porque Julio trabaja como enfermero, hace otros trabajos también particulares, teniendo en cuenta que la plata no alcanza, ¿verdad? Entonces, ayudarlo, porque sabemos que los tiempos en los entes públicos son a veces un tanto limitados, un tanto complicados, entonces para poder darle toda la facilidad a Julio. Y el acompañamiento que nosotros vamos a hacer también. Claro, nosotros vamos a darle seguimiento como corresponde. No, sin problema. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible. Es un trabajo que lo vamos a hacer de manera gratuita, pero es un trabajo largo, porque yo ya estaba estudiando las posibilidades de rectificación de actos jurídicos, inclusive hasta, imagínate que hasta ese juicio oral con esa otra persona que no sabemos quién es nulo, toda nulidad hoy día. Claro. Sí. Pero ella cumplió la condena. Sí, sí. O sea, una anarquía de aquella descubriste, Rolando, donde finalmente vamos a tener que estudiar muchísimo para encontrar las vías, porque las vías existen, pero hasta ahora encontré como 15 vías, te digo, ¿verdad? Pero está todo tan anarquizado, donde debemos hacer un estudio profundo, tomar las decisiones correctas y finalmente ayudar a este joven, ¿verdad? O sea que si hay predisposición, yo me imagino que después de esto la justicia tiene que tener un poco de predisposición, por lo menos para acelerar los trámites, porque para corregir un error que ellos mismos cometieron, ¿verdad? ¿Es un proceso de por sí largo, Miguel, esto? Mira, modestia aparte, yo creo que va a haber esa predisposición, porque la Defensoría del Pueblo es bastante respetada. Modestia aparte, porque la gente conoce que nosotros personalmente vamos a ver los casos y no hay esa celeridad, ¿verdad? Entonces creemos que no va a ser demasiado largo si nosotros intervenimos de manera determinante en este tema, y evidentemente que es una falta al debido proceso, ¿verdad? Y el debido proceso y el respeto a las formas, a la Constitución, a las leyes, es parte de nuestras funciones, ¿verdad? Y vamos a trabajar sobre este tema, y bueno, nosotros somos conscientes de lo que este joven está viviendo, solo que vamos a solucionar el problema, pero pues él tiene el derecho de ser indemnizado, ¿verdad? Miguel, a la vuelta de Semana Santa vamos a estar con Julio ahí en la Defensoría y vamos a acompañar también todos los pasos que vayan haciendo
para tratar de corregir este terrible error que cometieron varias instituciones que tienen vínculos con la justicia. Así es que quedamos así para la próxima semana, Miguel. Así mismo, y no solo eso, yo creo que también ayer estaba hablando ya con mis asesores porque la producción ya me pasó los antecedentes, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a preparar ahora un proyecto de recomendación y un proyecto de varios requerimientos para el Poder Judicial, para la Fiscalía, la Policía Nacional, a los efectos de que sea ya una norma a cumplir, la identificación plena que si bien establece el código, pero que se le tomen las huellas dactilares y que ese sea el principio de todo, ¿verdad? Porque la idea es que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Totalmente, totalmente, Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por la predisposición. La otra semana va a estar ahí tanto Julio como Rodi y todo el equipo de Expedientes. Muchas gracias por tu tiempo. Feliz Semana Santa. Igualmente, saludos a todos. Miguel Godoy, defensor del pueblo, estuvimos también en identificaciones. ¿Hay un poquito más de luz, Julio? ¿Sí? Sí, vamos. ¿Hay esperanza? Hay esperanza, pero hasta que no se solucione, no podemos decir que estaremos felices. Al menos algo de tranquilidad para pasar estos días santos, ¿verdad? Sí, que va a solucionarse. Igual sigue siendo una crucifixión para mí. Claro, sí, me imagino, hasta que salga eso, ¿verdad? Claro. Pero por suerte hay predisposición por parte de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hacer el acompañamiento también en las instancias que correspondan. Tenemos también otra, como la de Derechos Humanos de la Corte, ¿verdad? Sí. Para hacer todos los trámites y esperemos que esto nos lleve ya que sea pocas semanas para que finalmente pueda ser limpiado ya por completo. Los fiscales de la causa, dos personas muy conocidas, Isaac Ferreira y Javier Ibarra, que llegó a ser viceministro inclusive. Sí, Javier fue el responsable del procedimiento. Ya después al juicio llegó ya Isaac, ¿verdad? Sí. Demostrar su profesionalismo ellos ahí. Porque decía el defensor, el asistente fiscal, al ver la huella dactilar, al ver algunos detalles. Sí, no, es que se cometió error, eso no hay forma y está a la vista, ¿verdad? Todo el error, la negligencia. Gravísimo error. Grave, ¿verdad? Y queda, como dijo el defensor del pueblo, nosotros vamos a asistirlo para poder sacar esa condena que tiene su antecedente y después ya va a quedar por él porque corresponde que accione contra el Estado por todo el daño, el perjuicio que le causó en todo este tiempo. Rodi, te comprometemos a volver una vamos vez. Vamos a volver y se va a solucionar, vamos a volver otra vez con Julio. Ojalá. Ya con el antecedente limpio. Julio. Limpio. Ojalá, que así sea realmente. Gracias, Julio, por tu visita. Gracias a usted por porque sabemos que es exponerse también bastante. Eso cuesta mucho exponerse. Claro, claro que sí, tener que contar esto que es bastante molestoso por sobre todas las cosas, pero te damos fuerzas y estamos seguros que vamos a poder ayudarte. Muchísimas gracias a ustedes por el interés de mi tema, por el gran problema que estoy teniendo. Y ojalá podamos solucionar esto y cumplir mi sueño, que sinceramente es ayudar a la gente, porque realmente yo estudié esta carrera porque me gusta ayudar a la gente. Y todo el mundo sabe altruismo. ¿Cómo? Sos altruista, sos el altruismo, ¿verdad? Sí, porque nada nos vamos a dejar acá nosotros. Lo que vamos a llevar con nosotros es el saber que ayudamos a una persona, el saber que la gente te va a tener en cuenta, aunque te hayas ido, siempre te va a tener en cuenta que fuiste una persona formidable y que hiciste lo que debiste hacer en su momento. Eso es lo que yo puedo recalcar, que yo esta profesión que elegí no fue una profesión porque me gustó, sino porque me encanta ayudar. Muchas gracias. Gracias, Julio. Muy lindo. ¿Invitamos a hacer la chipa con nosotros? Sí, vamos a hacer la chipa. Vamos a hacer la chipa 10:39 de esta mañana, 23 grados la temperatura actual. Miércoles Santo, información y ya en minutos también la chipa a Po, aquí por las pantallas de C9N. Breve pausa, señores, ya venimos.